inmediato para que él nos dé su opinión acerca del proyecto que naturalmente ya debe estar en su conocimiento. Don Ramón, por favor, entonces puede usted hacer uso de la palabra. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a los diputados presentes. Voy a compartir mi pantalla para mostrar una presentación que tengo preparada. ¿Ven la pantalla, cierto? Sí, yo la veo muy bien. Ok. Estupendo. Bueno, mi nombre es Ramón Quiroz, soy geólogo y magíster en recursos hídricos y medio ambiente. Además, soy habitante aquí de la comuna de Cabildo de la provincia de Petorca. De manera ad honorem estoy apoyando aquí a las cooperativas de agua potable rural para enfrentar de cierta forma la crisis hídrica y sumado también a la crisis sanitaria que estamos viviendo. Para darles un contexto hidrográfico de las cuencas de la provincia de Petorca, tenemos acá una comparativa con la cuenca de Aconcagua, está la cuenca del río Ligua y la cuenca del río Petorca, y podemos ver que nuestras cuencas son bastante pequeñas, son alrededor del 25% de la cuenca de la Aconcagua, y pueden ver que la parte alta no llega a la zona de los glaciares. Entonces en los meses de primavera y verano no tenemos aporte de hielo glaciar. Así como todo el centro de Chile, también estamos afectados por la grave crisis hídrica, como les mencionaba, y el año 2019 fue nuestro año más seco medido también en la estación de Alicagüe, que es una de las que tiene registros más antiguos. Cayeron 57 milímetros cuando lo normal es que caigan alrededor de 90, y el año más seco habían caído 70 milímetros. Bueno, esto que genera que el flujo de las partes altas de la cuenca sea bastante bajo. Podemos ver acá que en la estación de la DGA Alicagüe, que en el río Ligua, que es el principal afluente de la cuenca del río Ligua, y abajo la estación del Sobrante del río Petorca. Podemos ver que actualmente, según el último reporte que compartió la DGA, fluye menos agua que el año pasado, que ya era seco. Entonces el escenario cada vez se viene peor, al menos para nuestra provincia. También esto afecta los niveles de agua subterránea, van todo a la baja. De hecho, en el último reporte de la DGA, en el APR de Hierro Viejo, está seco el pozo, estando ya en mes de mayo. Y bueno, la otra cara es la demanda hídrica. Es conocido a nivel nacional la alta demanda hídrica que hay en nuestras cuencas, en nuestra provincia. Podemos ver acá estos puntos amarillos, son todos los pozos con derechos de agua constituidos. Y bueno, el año pasado una resolución de la DGA prohíbe nuevas extracciones, pero ya el escenario es este. La demanda es de 10 veces la oferta hídrica, según la resolución de la DGA. Y a eso nos enfrentamos como comités de agua potable rural. Según el censo del 2017, habitan 22.270 habitantes en las zonas rurales de la provincia, por lo cual no son abastecidos por ESBAL, sino que son abastecidos por comités de agua potable. 21 en la cuenca de Petorca y 15 en la cuenca del río Ligua. ¿Cuáles son nuestras principales problemáticas? La primera es que hay comités de agua potable rural sin derechos de agua constituidos. Hay 3 en Petorca sin derechos de agua y 4 en el río Ligua sin derechos de agua. O sea, si bien hay extracción de agua, pero no es legal. La segunda problemática que tenemos es la sobreexplotación de las cuencas. Como el año pasado y ya hace más de 10 años hay muy poca recarga en nuestras cuencas, los pozos de la APR se van secando o va bajando el nivel bastante, que la bomba ya no alcanza a levantar agua para abastecer a la gente. Ahí tenemos un ejemplo de la APR de Peñablanca Monte Grande, que tiene su pozo seco y alrededor bastantes pozos con derechos de agua. También tenemos el caso de la APR San José, enfrente a la ciudad de Cabildo, que también tiene su pozo seco y actualmente se abastece de Camión Aljibe, y APR de Los Molinos también está bastante cerca de pozos que
Las últimas campañas de fiscalización de la DGA han multado por extracción ilegal de agua, y este es un ejemplo de lo que mencionaba, de que el nivel de agua va bajando, y han tenido que bajar la bomba directamente. Hicimos un cambio de bomba en el APR de donde yo vivo, que es el APR de la Viña y la Vega, que tuvimos que bajar la bomba ya hasta el fondo. Si se fijan, ya está, no se puede bajar más, porque el nivel viene a la baja. El otro problema es la cantidad. Como hay APRs que tienen los pozos secos, estas son abastecidos por camiones de aljibe, y el cálculo es 50 litros por persona. En el caso, aquí voy a dar un ejemplo real, que es el APR San José, que es el que está al frente de Cabildo, que recibe 20.000 litros de agua al día. Pero, según el registro del APR, hay 180 medidores, o sea, hay 180 casas con medidores de agua afuera. Si consideramos un aproximado que vivan 4 o 5 personas, esta APR abastece a más de 800 habitantes, por lo cual los 50 litros solamente alcanzarían para 400 habitantes. O sea, lo que realmente se está entregando es 25 litros por habitante en esa APR. Luego tenemos que considerar que como toda red de distribución de agua tenemos pérdidas. La primera pérdida puede ser por filtración, que es normal, o por conexiones ilegales existentes en cualquier sistema de distribución de agua. Entonces, finalmente, según las estimaciones que nosotros tenemos, a la llave por habitante llegan 20 litros al día. Entonces, la pregunta que se hace a la gente acá es ¿nos duchamos, cocinamos, lavamos la ropa, o enfrentamos al COVID-19 con este lavado de 20 segundos que es lo que recomiendan los organismos de salud? Otro punto importante destacar es la calidad de agua a la cual nos enfrentamos. Según los reportes de la DGA, ya en varios APR se está notando un alto contenido de nitrato. El nitrato principalmente viene de la contaminación agrícola o humana, digamos. Y además, en un análisis de una muestra que hizo la APR al agua que le traen los camiones aljibe, se detectaron coliformes totales por bastante arriba de la norma chilena de agua potable. Esta foto que acompaña acá es un pozo que está en la caja del río, y esa es la calidad del agua que actualmente sale de ese pozo. Bastante turbia y poco segura, digamos. Y finalmente, quisiera destacar estos 3 puntos, que se debe garantizar el agua para el consumo humano, pero aún más en estado de catástrofe, lo cual actualmente no se está cumpliendo por esto que les mencionaba de los 50 litros por persona, cuando no se tiene un catastro real de los usuarios de EPR, y no se considera tampoco las pérdidas que existen en la red de distribución. Para poder asegurar el agua para consumo humano, también las EPR deben contar con derechos de agua. Estos derechos de agua, si bien la zona ya fue declarada en sobreexplotación y no se otorgan más derechos, el Estado sí posee derechos bajo la reserva del fisco. Es una figura por la cual el gobierno tiene derechos de agua en gran parte de las cuencas de Chile, y en el caso de las cuencas del río Ligua y río Petorca sí existe esta reserva de derechos de agua subterránea, particularmente de alrededor de 300 litros por segundo. Entonces, derechos de agua para otorgarle a las APR que no tienen derechos de agua existen. También se debe otorgar un área de protección. ¿Por qué un área de protección? Porque si nosotros entregamos derechos de agua, o existe personas que pueden mover un derecho de agua cerca de una APR y bombea, por ejemplo, 20 litros por segundo, va a bajar el descenso y va a bajar el nivel también del agua de la APR. Entonces se debe generar un área de protección en base a las características hidrogeológicas del lugar, y también considerando un área de protección de calidad. O sea, si ya las APR están detectando alto contenido de nitrato, coliforme en su agua que están entregando a la gente, esto probablemente en el futuro o quizá actualmente esté generando una crisis sanitaria. Entonces, esos serían los puntos que quería aportar a esta mesa. Muchas No gracias, sé si Ramón. Sí, sí, alguna continúa duda. nomás. No sé, No, sí, quedo abierto. ofrezco la palabra para ver quién quiere hacerle preguntas a don Ramón Quirós. Disculpe, Ofrezco la palabra. presidente, ¿le podría decir a Maite, don Ramón que haga llegar la presentación? ¿escuchaste, Ramón? Sí, no hay problema. Muy amable, gracias. Ustedes se contactan, Ok. ¿ya?
Ofrezco la palabra por si hubiese ahora alguna presentación sobre el tema. Ya, yo creo que te vamos a agradecer nomás la presentación, Ramón, hasta ahora, porque a mi juicio mío quedó Sí, bastante claro pues, el Don punto. Diego Pues, Ibáñez. ¿ya? ¿Diego está? ¿Dónde está Sí. Diego? ¿Está sí, Diego? No sé. ¿Y quién ¿me está pidiendo escucha, la no? palabra o qué? Sí, ahí se escucha, sí. Ah, ya, Ahí perdón, está. presidente, sí, es que estoy acá en el Congreso y no pude conectarme a la vea. Bueno, lo que alcancé a ver de la conexión de Ramón, solamente preguntar, en el caso de la PR con 20 litros al día, ¿cuánto más o menos ustedes calculan cuánta es la cantidad de gente que estaría siendo afectada en la que se satisface mediante esta red de APR? Y por otro lado, si es que han tenido reuniones con la gobernación y con las autoridades regionales, con el gobierno regional, para ver si es que esta medida ha sido, digamos, revertida con camiones de aljibe, más allá de lo que se, digamos, dispone en función de la red de APR. Es que esta distancia, de esta brecha, ha sido de una u otra manera garantizada por el Estado mediante los planes de emergencia producto de el decreto de catástrofe que rige desde, si no me equivoco, diciembre del año pasado. Don Ramón, si le damos micrófono a don Ramón. Bueno, ahora sí. Tiene abierto. Mira, comentarles que en diciembre del año pasado levantamos una mesa con el MOP, o sea, con la DOH principalmente, y la gobernadora. La DOH tiene varios pozos en la caja del río Ligua de emergencia, entonces nosotros solicitamos un pozo de emergencia para poder abastecernos con alrededor de los 2 litros por segundo que necesita la APR para poder abastecer a las personas de al menos unos 150 litros al día. Eso fue prosperando en el tiempo. De hecho, el municipio también se incluyó en esta mesa. Nos otorgaron el área, digamos, de donde se ubica el pozo. El MOP, por parte de la DOH, hicieron los estudios técnicos de prueba de bombeo, calidad de agua, y hicieron el presupuesto de cuánto es la instalación de la bomba y la energía eléctrica, pero en la parte económica donde estamos trabajados, porque la gobernadora se comprometió a hacer la gestión con la intendencia en enero de este año, y todavía no tenemos respuesta. O sea, ya pasamos los meses más duros pidiendo con menos de 25 litros por persona y todavía estamos iguales. Y por lo visto, según los caudales que ha reportado la DGA de la parte alta y la baja precipitación, se nos va a venir peor. Con la palabra. Don Oscar Cristi. Oscar, por favor, puedes hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Muy interesante la presentación. Solo complementar algún par de datos. Efectivamente, lo que dice Ramón respecto a la sequía, sobre todo en la zona central, estamos viendo los caudales que tenemos en este mes, son peores que los que teníamos en el mismo mes del año pasado. O sea que la zona central está experimentando hasta ahora una sequía peor que la que vimos el año pasado. En segundo lugar, contar que la Dirección General de Agua terminó toda la modelación del acuífero de Petorca y Ligua, y en algunos sectores efectivamente hay una sobreexplotación efectiva del acuífero, y hemos estado compartiendo esos resultados con las comunidades de agua subterránea para ver qué medidas conjuntas podemos tomar para reducir extracciones. Y el tercer punto que quería comentar respecto a lo que decía Ramón es que efectivamente cuando hablamos de la demanda efectiva, la extracción efectiva, siempre medimos por los derechos de agua. No tenemos otra medida hasta ahora, pero es muy imperfecta porque en muchos casos los derechos de agua o los pozos están colgados y por tanto los derechos no se ejercen o se ejercen solo en una proporción. Pero eso va a cambiar gracias a una norma que se aprobó en 2018, en enero del 2018, que permite a la DGA obligar la instalación de sistemas de medición, de extracción en cada pozo. Y es un proceso paulatino que comenzó la DGA y comenzó en primer lugar con Petorca justamente, donde prontamente, ya ahora a fines de marzo, ya empezaron los primeros
pozos más grandes, a transmitir información de cuánto están extrayendo, y esto es un proceso paulatino hasta poder llegar al casi el 100% de los pozos, que vamos a medir cuánto extraen, y ahí vamos a poder tener estimaciones mucho más dignas de qué pasa con el acuífero. Eso quería complementar, presidente. Muchas gracias, don Oscar Cristi. Me ha pedido la palabra Camila Flores. Le ofrezco el tiro de la palabra a doña Camila Flores. Por favor, si le habilitan el micrófono. Presidente. Sí. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer la presentación de don Ramón Quirós, agradecerle también a don Oscar Cristi que nos esté acompañando en esta sesión. La verdad es que acá de la presentación, cierto, que él hace, y también, digamos, de cierto modo uno puede desprender por la simple lógica, y me gustaría, presidente, hacerle la consulta a don Oscar Cristi, si tiene que ver un poco la decisión que ha tomado la autoridad sanitaria en nuestra región de no aumentar al doble la cantidad de entrega de agua, ¿cierto? Estamos hablando de estos 50 litros a 100 litros, tratar de entender, al menos la impresión que de la presentación, insisto, que hace Ramón Quirós, a mí me queda, es entender que quizás estamos hablando de que esto no se ha entregado la cantidad de agua que realmente corresponde, que sigue siendo poca desde mi punto de vista, estos 100 litros, pero que ni siquiera en eso estamos hoy día, por una razón económica. Tiene que ver porque no están los recursos para que se puedan doblar, digamos, la cantidad de agua que se está entregando en una época crítica en la que hemos vivido de sequía, o tiene que ver con otro tipo de razones. Presidente, yo no sé si habremos recibido la información que ofició la comisión la sesión pasada a la autoridad regional para conocer en definitiva qué sería lo que motiva a cambiar esta decisión que en un principio, ¿cierto?, por parte del CNMI Salud se había señalado que se iban a entregar 100 litros, después se vuelve a la idea originaria que eran los 50, entonces, no sé, preguntarle al director general de agua si es que esto se debe, insisto, a motivos económicos o hay otra razón de fondo que sustente, porque la verdad de las cosas que a la luz de las presentaciones de nuestros invitados queda bastante en evidencia que la situación de la provincia de Petorca es muy angustiante, se vive por décadas, por cierto, pero que ahora se ha visto mucho más compleja a propósito, cierto, de la crisis sanitaria. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputada Camila Flores. Le ofrezco la palabra a don Oscar Cristi por si quiere responder las observaciones de la diputada. Oscar, ya. Ahora sí. Sí, lamentablemente vemos la situación de COVID y sequía juntas. Ahora, la materia que me consultan no depende del Ministerio de Obras Públicas ni la Dirección General de Agua, sino que depende de una decisión del Ministerio del Interior. Entonces quizás habría que buscar allí la pregunta. No hay una razón de disponibilidad de agua, no es una razón de ese tipo, sino que entiendo que tiene que ver con razones presupuestarias y una discusión en la cual yo participé como escuchante respecto a cuál es el mínimo recomendado internacionalmente, pero la verdad es que la respuesta precisa habría que obtenerla en el Ministerio del Interior, perdón. Muchas gracias, Oscar. Don Ramón, ¿quiere hacer alguna observación? Sí, respecto a la consulta que hacía la diputada Flores, lo que hemos entendido cómo funciona este mecanismo de los 50 litros es que la gobernación consulta al municipio cuántos usuarios tiene el APR. Entonces el municipio tiene que llenar fichas por persona y esa total de fichas por persona no corresponde a lo real. Por ejemplo, en el APR San José se estiman 300 habitantes cuando hay 178 arranques, o sea, tendría que vivir en menos de 2 personas por hogar, y acá en los sectores rurales viven más de 5. Entonces, ¿qué sucede? Se consideran estos 50 litros por persona, pero no 50 litros por persona a la llave, sino 50 litros por persona al estanque. Entonces, estos 50 litros llegan al estanque y después nadie estima cuánto es lo real que llega a la llave de la casa. O sea, después de la llave ellos verán qué hacen con los 50 litros, en qué los priorizan, pero lo real no es 50 litros lo que está llegando. Por eso
solicitamos que se aumente esa cuota. Ese es un tema bien interesante que yo lo vamos a tener que, no sé si lo dejamos pendiente, tomamos alguna decisión de invitar a la gente del Ministerio del Interior para que nos diga cuáles son las opciones que tenemos para resolver este problema. Porque Oscar aclara, ¿no es cierto?, que no depende del Ministerio de Obras Públicas, que este es un tema netamente de interior, las razones están puestas allí. ¿Puedo hacer un paréntesis para ver si podemos tomar alguna decisión con relación a este tema o continuamos con la discusión del proyecto mismo? ¿Alguien tiene opinión al respecto? ¿O le parece que podamos para una próxima reunión invitar al Ministerio del Interior? Camila quería decir algo, a ver. Sí, Camila. presidente, lo que ocurre es que acá el tiempo apremia. Yo entiendo que hay procesos que efectivamente nosotros tenemos que no podemos tomar determinaciones o decisiones inconsultos respecto a la opinión técnica que pueda avalar, ¿cierto?, una buena o una mala decisión nuestra, pero la verdad es que acá el tiempo es súper apremiante. Entonces yo considero que efectivamente, sin perjuicio de poder avanzar con el proyecto que estamos en discusión, creo que es igualmente relevante considerar que necesitamos, igual que el Ministerio del Interior en este caso, ¿cierto?, como lo ha señalado Oscar Cristi, nos pueda dar alguna respuesta, porque en el fondo acá tenemos cruces de información, uno puede, ¿cierto?, prejuiciar el por qué motiva una decisión de la autoridad sanitaria y por qué se desdice de la misma, en fin. Yo creo que más allá de que sigamos escuchando a nuestros expositores que tenemos, igualmente estoy de acuerdo con usted que debiéramos tomar algún tipo de acuerdo. Gracias, presidente. ¿Les parece que podamos invitar al ministro del Interior? Yo sé que hay un encargado del tema de los camiones aljibes y todo eso, ¿ya? Pero que podamos invitar al ministro del Interior que venga acompañado, ¿no es cierto?, de los funcionarios que trabajan con él para la próxima sesión y dedicar un tiempo de la próxima sesión a ver este tema. ¿Les parece? A ver, Diego tiene idea al respecto. A ver, Diego Ibáñez, por favor. Sí, es que comprendí bien la propuesta. En la sesión anterior habíamos quedado con que hoy veríamos invitado y votaríamos. Eso entiendo, Está bien. ¿no? Está bien. No sé si vamos a votar, no sé si quedamos en eso. Lo que estoy diciendo yo es que hagamos un paréntesis en tu proyecto, hagamos el paréntesis y tomemos la decisión de invitar para la próxima semana al ministro del Interior para que veamos el tema, ¿no es cierto?, de las cantidades, los 50 litros, 100 litros, cuánto es necesario, el tema, ¿no es cierto?, de a cuánta gente se le entrega, el tema de los arranques, el tema de la llave, el tema, no sé. ¿Les parece? Sí, yo no estoy... Solo un paréntesis en tu proyecto, ¿ya? ¿Te parece? Sí, me parece, no obstante, creo que hay un sentido de urgencia con poder posible, si es que ya hay una suerte de consenso y también la opinión de Oscar Cristi, con Oscar Cristi, la sesión anterior sería un poco conteste con el proyecto, entonces... Pero ese es el proyecto. Quisiera que no apurara, solamente eso, diputado. Muy bien, si nadie se opone, entonces invitamos al ministro del Interior por el tema, ¿no es cierto?, de los 50 litros por agua para la próxima semana. Continuamos con el proyecto. Yo acabo de ver a Pepe Out y a Daniel Núñez en la sala. Creo que había visto a Nicolás Noman también. Los quiero saludar de inmediato porque de repente Pepe decía que era tan raro para aquellos que tienen que están presentes en la reunión cuando todos están en pantalla, ya no es, entonces de repente no tienen tanta participación, no se alejan de la participación. Yo quería saludarlo porque está ahí Pepe Out y está, ¿no es cierto?, don Daniel Núñez. Nos espera Patricia Muñoz. Patricia Muñoz es la defensora de la niñez y Diego nos había pedido que la invitáramos para que pudiéramos conversar acerca del tema. Maite está todavía con nosotros, Patricia Muñoz, ¿no es cierto? Maite. Sí, está ahí, señor. Ya, entonces yo por ahora dejaría a Ramón un rato y le daría la palabra a Patricia Muñoz para que continuemos y vemos, ¿no es cierto?, le damos un poquito más de rapidez a la tramitación de este proyecto. ¿Quién quería hacer? ¿Pepe Out quería hablar? Sí, yo quería hablar. No sé cómo se pide la palabra desde acá.
Como no estuve en la última parte de la reunión anterior, de la sesión anterior, yo tengo la impresión, pero quisiera una confirmación de Interior, aprovechando que tú lo estás convocando, porque lo que plantea el proyecto de Diego Ibáñez es que durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública pueda utilizar, asegurar el uso prioritario de agua para consumo humano. Yo tengo la impresión de que el estado de excepción constitucional de catástrofe le otorga esa atribución. Otra cosa es que decida no usarla, pero yo quisiera ver si alguien puede confirmar si el estado de excepción le otorga o no al presidente de la República la facultad de asegurar el uso prioritario de agua para consumo humano, como le otorga otras facultades excepcionales en materia sanitaria, de acceso a determinados bienes, seguridad, etcétera. Bueno, hubo una presentación al respecto, creo que el propio Oscar Christie nos habló de ese tema. Después vamos a ver, lo que pasa es que Pepe nos introduce de inmediato en la discusión del fondo del proyecto. Y lo que yo quisiera es que nosotros, por respeto a Patricia, pudiéramos, ¿no es cierto?, darle la palabra a ella, que ella entregue su opinión, y luego nosotros iniciamos la discusión del proyecto y vamos evaluando, ¿no es cierto?, cuáles son las opciones que tenemos. Patricia Muñoz, ya, entonces le voy a ofrecer desde Chiloé, le voy a ofrecer, ¿no es cierto?, la palabra a usted para que pueda hacer las observaciones con respecto a este proyecto. Tiene usted la palabra, doña Patricia. Muchas gracias, señor presidente. Saludar por su intermedio a todos los miembros de la comisión, a Chiloé y al sur. Hay un osornino también por ahí, yo soy osornina, así que un saludo a mi sur querido. Agradezco la invitación que se formulara a la Defensoría de la Niñez para poder opinar respecto de este proyecto de ley, un proyecto que yo creo que se enmarca en lo que planteaba la diputada Flores, ¿no?, en un contexto que tiene que ver con que el tiempo apremia. Y el tiempo apremia para muchísimos niños, niñas y adolescentes de la provincia de Petorca que están viviendo una situación crítica, no solo en el contexto de la pandemia del COVID, sino que desde hace mucho tiempo atrás. El censo del año 2017, señor presidente, nos daba cuenta de que había 8.600 niños, niñas y adolescentes en la provincia de Petorca. Niños que, en relación al conocimiento que nosotros como Defensoría de la Niñez hemos tenido, están sufriendo de una afectación directa a su derecho a la vida, a su derecho a la integridad física y psíquica, y también están viendo cómo decisiones estatales que les privan del acceso a un recurso hídrico que es vital, efectivamente genera para ellos también situaciones de una evidente discriminación. Desde esa perspectiva nos parece que cualquier iniciativa legal que permita concretar acciones efectivas y reales que determinen que cada uno de estos niños, niñas y adolescentes va a poder tener acceso en los términos previstos desde lo que se plantean los estándares internacionales de derechos humanos a el acceso al agua, no solo en términos de cantidad, señor presidente, sino que también en términos de calidad, que es uno de los focos que ponía Ramón, quien me antecedió en la palabra, y que resulta particularmente relevante si es que vemos y reiteramos la visión de la fotografía donde se muestra qué es lo que están extrayendo, ¿no es cierto? Ya solo el color a uno le da cuenta de que no es posible que eso sea comprendido como un agua de calidad. Desde ese punto de vista, señor presidente, nuestra intención de poder aportar acá tiene que ver con dar cuenta a la Comisión acerca de precisamente aquellos estándares internacionales de derechos humanos que dan cuenta de la obligatoriedad de los Estados en términos de brindar acceso efectivo y de manera universal al recurso hídrico. Estamos en un contexto en que también me permito informar a esta honorable comisión en la que nosotros como Defensoría de la Niñez hemos presentado una acción constitucional de protección dirigida contra el Ministerio de Salud y la Secretaría Regional Ministerial de Salud, precisamente en razón de lo que se planteaba por la diputada Flores de alguna manera, que tiene que ver con una resolución, la 456, que en su momento declara y establece la obligatoriedad de brindar el acceso a 100 litros de consumo diario por persona
en la provincia de Petorca y que luego, inexplicablemente y sin fundamento alguno, 8 días después se revoca a través de la resolución número 458. Ese recurso de protección fue declarado admisible por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso y se le entregó un plazo de 8 días a los recurridos para informar acerca de cuáles eran precisamente las motivaciones de aquellos actos que nosotros esgrimimos son arbitrarios en el término de impedir el acceso a esta agua. Desafortunadamente, los recurridos no entregaron la información en esos 8 días y han pedido ampliación de plazo y se les ha concedido 8 días más. Planteo esto para el conocimiento también de la comisión, en orden a lo que ha resuelto previamente en términos de la invitación que se haga al señor ministro del Interior, considerando que también dentro de las peticiones que yo formulé en el recurso, tiene que ver con informe que el ministro del Interior entregue en relación a la acción que se ha desplegado con los camiones aljibe y con la unidad correspondiente a la intervención de crisis. Dicho lo anterior, es importante, señor presidente, poder hacer ver que cuando hablamos de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, que son derechos que nos asisten a todos los seres humanos por el solo hecho de ser personas, hablamos, por cierto, de que el derecho al agua está dentro de uno de ellos. Pero el derecho al agua se ha concebido desde esta descripción precisamente en términos de que el agua tiene que ser salubre, que tiene que ser accesible, tiene que ser asequible y tiene que ser aceptable. Y esos requisitos indudablemente para no solo los niños, niñas y adolescentes de la provincia de Petorca, sino que también para todos quienes viven en esa comunidad. Ramón, entiendo, pertenece a esa comunidad, no es una realidad. Y por tanto, desde ahí, desafortunadamente, lo que constatamos es que hay un incumplimiento de parte del Estado de Chile del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también de lo que se ha mandatado a nivel internacional, particularmente si consideramos que se ha ratificado esto el año 69, donde en sus artículos 11 y 12 precisamente se consagra el derecho al agua como un derecho fundamental. Me quiero detener en esto un minuto, señor presidente, solo para hacer un énfasis que me parece relevante. Hoy día estamos en una situación de pandemia mundial que obviamente agudiza la situación de afectación que enfrentan los niños, niñas y adolescentes de la provincia de Petorca al carecer del acceso a este bien. Pero esta es una situación que se extiende por mucho tiempo, al menos de los testimonios recogidos por nosotros, por parte de algunos niños. Ellos declaran con bastante dolor, hay que decirlo, y con mucha afectación y angustia, que llevan mucho más de un año siendo racionados en el acceso a este bien tan básico. Situación que les genera a ellos mucha problema desde el punto de vista de su cotidianeidad, en términos de la alimentación, de incluso la posibilidad de beber agua, como cualquiera de nosotros podría, y una situación que les afecta directamente tiene que ver también con aquellas medidas de prevención del COVID, que son ampliamente difundidas por todas las autoridades sanitarias y todos los días nosotros lo vemos en el reporte que se entrega por parte del Ministerio de Salud, donde se nos enfatiza la relevancia que tiene el lavado de manos para prevenir el contagio. Y hoy día tenemos a niños, niñas y adolescentes que cuando se les dice que tienen que lavarse las manos para evitar contagiarse, ellos saben que para ellos esa no es una posibilidad, lo que ciertamente los posiciona además en una situación de evidente discriminación respecto de otros niños, niñas y adolescentes del país. Y hemos tratado de relevar este punto nosotros porque nos parece que algo que para todos nosotros que estamos hoy día en la comisión, bueno, salvo para Ramón, probablemente, es algo tan cotidiano y obvio como acceder al agua de manera habitual, lavarnos las manos, tomar cuando queremos agua, y todo lo que eso implica, finalmente no procede con muchas personas. Por lo tanto, desde ahí no debemos olvidar que también existen mandatos internacionales como la Observación General número 15 de las Naciones Unidas, donde se plantea que el agua es un bien público fundamental para la vida y para la salud, o sea, más allá de la situación de pandemia. Y desde ahí es que resulta relevante aún más el énfasis que implica que encontrándonos en situación de pandemia resulta aún más crítico que no se tenga acceso a esto. Pero también tenemos una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se emitió el 27 de septiembre del año 2018, donde se plantea claramente, señor presidente, por su intermedio, que la falta del acceso al agua potable y el saneamiento de ella, ¿no es cierto?, tiene importantes costos para la vida de las personas, en términos de la precariedad de la salud,
pero también del impacto que tienen las altas tasas de mortalidad de las personas que residen en lugares que no tienen acceso al agua. Además de, por cierto, pérdidas económicas que resultan evidentes. Desde esa perspectiva, entonces, lo que nosotros creemos, señor presidente, y en relación con el proyecto que nos ha tocado conocer y en virtud del cual hemos sido invitados a exponer hoy día, es que nos parece imprescindible, y resaltando lo que planteaba la diputada Flores, vuelvo al punto, acá el tiempo apremia. Y apremia en que las medidas que se adopten sean aquellas que efectivamente permitan dotar a todos quienes se encuentran residiendo en la provincia de Petorca de a lo menos, señor presidente, 100 litros de agua por persona para consumo diario, pero 100 litros efectivos de consumo, que ahí me sumo a lo que ha planteado Ramón desde su experticia, ¿no es cierto?, en términos de cómo esto debe ser fiscalizado para que efectivamente sean 100 litros de manera real y no disminuidos en razón de esta cobertura más general. Si esas medidas no se adoptan, ciertamente desde nuestra perspectiva, la situación de vida y de integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes sigue estando en una situación de complicada. Y por tanto, lo que nosotros esperamos es que aquello efectivamente prospere en términos de que se pueda promover la situación de, a través de la medida que plantea el proyecto o a través de otro tipo de intervenciones y acciones, se revoque aquella resolución que dejó sin efecto la entrega de los 100 litros y se pueda proceder efectivamente a su entrega a toda la comunidad. Eso es lo que podríamos aportar desde la perspectiva de los estándares internacionales de derechos humanos, señor presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra para comentar la intervención de doña Patricia Muñoz. Ofrezco la palabra. Diego ha pedido la palabra. Diego Ibáñez. ¿Alguien en la sala? No sé si Pepe, no. Pero Diego, Sí, Diego puede hacer uso de la palabra. Sí, presidente. Solamente, bueno, agradecer a Patricia por su intervención y también por la acción que ha llevado la Defensoría de la Niñez, particularmente en el caso de Petorca. Que es un caso que también son casos que también se viven en la cuarta región, en la sexta región. Básicamente toda la zona central, que está haciendo una especie de límite a la desertificación y que hoy tiene la baja más alta de los caudales producto de esta sequía más dura que ha tocado en toda la historia, digamos, de la República y también, por cierto, un modelo de producción que bien lo señalaba Ramón, donde hay disponibilidad, pero hay otro tipo, digamos, de frenos que impiden la distribución justa. Ahora, respecto del proyecto en particular y lo que señalaba la defensora de la niñez de los principios internacionales, estos se incorporan también a nuestra Constitución vía el artículo 5, y también existe el principio de servicialidad en la Constitución, donde el Estado está al servicio de la persona humana y al servicio del bien común. Y por tanto, la integración del estado de excepción constitucional en función de los principios internacionales y también del principio de servicialidad, a todas luces debiese obligar al presidente, y aquí atendiendo a la consulta del diputado Pepe Out, a todas luces debe centrar la acción en función del objetivo por el cual se decreta el estado de catástrofe. Y hoy, particularmente, este proyecto lo que hace es dar como objetivo, digamos, del proyecto una orientación legal, porque es un cuerpo normativo distinto a la Constitución que regula el estado de excepción y a la ley que regula los estados de excepción, que como orientación legal obliga al presidente a tomar una definición digamos, en perspectiva del podrá, porque si no sabemos que es inconstitucional, pero en perspectiva del podrá, destinar una cuota, digamos, que garantice los 100 litros que señalaba la defensora de la niñez, y que eso permita colocarse como Estado al servicio de la persona humana en tiempos de pandemia. ¿Por qué? Porque el objetivo de la pandemia precisamente es el saneamiento, es el consumo humano. Ese es el objetivo de la pandemia, quedarse en casa, que tiene que ver con el decreto que declaró el estado de excepción constitucional, está contenido expresamente. Por tanto, el sentido y la razón por la cual nosotros creemos que se hace importante este proyecto es para, de una u otra manera, también cumplir con nuestro rol fiscalizador como Congreso, como Parlamento, para introducir una orientación legal a la ley, que es lo único que podemos hacer, ojo, es lo único que podemos hacer a nivel legislativo. Sabemos que no tenemos más facultades, pero si es lo único que podemos hacer, yo creo que es del todo razonable
que podamos, mediante esta acción legislativa, poder presionar hacia una orientación legal en el sentido del consumo humano, del saneamiento, y poder colocarle fin a esta situación. Ese es el sentido y el principio. Y, gracias, Diego. ¿No? Sí, termino solamente señalando que hicimos llegar una indicación de un artículo transitorio para que estos 7 días corran desde que se declara vigente la ley. Gracias, presidente. Gracias, Diego. Camila Flores me ha pedido la palabra. Camila, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Presidente, como entiendo que ahora vamos a entrar ya al fondo de la discusión del proyecto, y creo recordar bien, la sesión anterior le habíamos solicitado a la Secretaría de la Comisión poder estudiar si es que efectivamente contemplaba, ¿cierto?, este proyecto alguna iniciativa que pudiese ser de carácter exclusivo del Ejecutivo. Por lo tanto, yo no sé si la señora Maite a lo mejor habrá hecho las consultas, presidente. Esto a propósito, ¿cierto?, de lo que señalaba el diputado Out por su intermedio, presidente, que también algo similar señaló en la sesión pasada, y claro, efectivamente, ahí nosotros podíamos haber, ¿cierto?, tener más que alguna duda razonable respecto a la posibilidad de que a lo mejor podría intervenir con alguna facultad que sea exclusiva del presidente de la República. Gracias, presidente. Gracias, Camila. Lo que entiendo es que no hay, bueno, el proyecto ya ha sido declarado admisible, sobre eso no hay discusión. Lo que pasa es que la discusión se producía acerca de si el presidente, con las facultades que tiene, de acuerdo con la declaración de estado de emergencia, tenía o no esta facultad que estamos entregando hoy día al aprobar el proyecto de ley. Ese era el punto, ¿ya? Pero no había una cuestión de inadmisibilidad o algo así que está tan de moda en ese Congreso. Oscar quiere hacer uso de la palabra, por favor. Oscar Cristi. Gracias. Sí, en mi presentación de la semana pasada, yo levanté esta duda porque efectivamente se le impone al presidente la obligación de informar sobre el empleo de esta facultad y las medidas que adopte de manera genérica en el plazo de 7 días. En este sentido, la norma existente ya le permite al presidente hacer lo que se plantea aquí. Sin embargo, no vemos problema en que se explicite o se oriente de manera específica esa acción que ya puede realizar. Pero sí nos parecía que esta imposición de informar en un plazo determinado, podía ser materia o iniciativa del Ejecutivo. No toda la norma, sino sencillamente esa parte del artículo. Muy bien, muy bien. Ahí le doy la razón a la Camila ahora, ¿ya? Yo creo que Camila tenía la razón cuando estaba planteando el punto. Entonces sí había una discusión acerca de ese tema, ¿ya? Para no equivocarnos allí. Miren, nos quedan 15 minutos, 14 minutos. Lo que yo les propongo es que nosotros, para terminar la sesión, ¿o no? No, ¿O hasta las 20? termina a las 19 horas. Ah, me estaba adelantando. Me estaba adelantando, perdón. Ya, sigamos entonces la discusión. Ofrezco la palabra si alguien quiere hacer más comentarios al respecto. Por el sistema nadie me ha pedido la palabra. No sé si en la sala Pepe o Daniel tienen ganas, no, pero por aquí nadie. Si no, yo entraría derechamente. Pepe, por favor, Pepe Out. Sí, escuchando al colega Ibáñez, en verdad la parte relevante, incidente del proyecto es justamente la obligación que le impone al presidente de informar sobre el empleo de esta facultad. Eso es lo interesante del proyecto, lo novedoso, porque entiendo yo que existe la atribución. Lo que el proyecto está planteando, y comparto la intención, es que el presidente deba informar respecto de la aplicación o de la no aplicación de esa facultad. Y eso me parece necesario en las condiciones actuales. Yo voy a apoyar el proyecto. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. ¿Les parece? Yo no sé si todavía tenemos opción para mejorar. Yo no he visto la indicación. ¿Es la que presentó Crispi? ¿La indicación? Está suscrita por el diputado de Valle.
Ah, por Diego, ya. Yo Sí. no la he leído ahora. Pero ¿le parece que nosotros podamos hacer la votación en general ahora, en esta sesión, y que Oscar con Diego, Oscar con Diego que se pongan de acuerdo en la redacción de la norma? ¿Podemos hacer la votación en general? ¿Les parece? Sí. Camila dice que sí, los demás están diciendo que sí. Yo creo que lo que vamos a hacer es, vamos a votar en general y tomamos al tiro una decisión luego con respecto a cómo continuamos, pero como con el sentido de urgencia que nos decía Camila, que nos decía Patricia, entonces veamos, ¿no es cierto?, la mayor rapidez posible para dar una señal importante de parte nuestra acerca de este problema, ¿ya? Señora secretaria, doña María Teresa, entonces usted toma la votación, ¿ya? Sí, señor. Le pido al anfitrión Renato no que está, dé la... ya, que Renato abra no los está micrófonos de los escuchándose, ¿ya? diputados, por favor. Yo voy a dar la palabra. Renato está porque... Ya, muy bien. Señor Alinco, señor Álvarez, señor Out, A favor. señor Espinosa, A favor. señora Flores, A favor. señor Fuensalida, señor Garín, señor González, ¿Votó Renato o no? perdón, señor Ibáñez, Por favor. señor Jürgensen, A favor. A favor. señora Leuquén, señor Noman, señor Núñez, A favor. señor Asensio. A favor. El señor Garín no se encuentra. Parece que estaba. Se nos Estaba, recién nos pero habló. Sebastián está. Sebastián Álvarez quiere hacer uso de la palabra, parece. Sebastián. ¿cómo vota don Sebastián? Apruebo. Gracias. ¿Qué pasó con Renato Garín? Está presente. Estaba con problemas de batería, dijo. Bueno. Ya. No 1, 2, podemos 3, hacer. 4, 5, 6, 7, 8 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Muy bien. Entonces, escucho ideas acerca de cómo tramitamos este proyecto. Vemos la indicación. Escucho ideas, a ver. Diego, ¿qué es lo que tú quisieras? Mira, yo creo que o sea, si estamos a favor del proyecto y hay indicación, si podamos leer la indicación, quizá analizar el efecto, que es básicamente que una vez que esto se apruebe y entre en vigencia la ley, corre el plazo de 7 días que establece el proyecto, que es, como bien dice el diputado Pepe Out, una especie de presión legislativa para que el presidente se pronuncie respecto de las medidas concretas para saneamiento, para consumo humano, etc. Eso es básicamente la indicación. Gracias, Diego. Escucho opiniones. Muy bien, pues, doña Maite, vamos a votar entonces no sé si la indicación o qué corresponde María Teresa ahora entonces. Votar el artículo único con la indicación. Vamos entonces, Maite. Póngale pino a esta cosa. No, momento. Hay dos palabras pedidas. Camila Flores, que estaba levantando la mano, y después escuché, creo que a Pepe Out. Sí. Va, muy bien. Camila primero. Perdón, antes que entremos, don Renato se acaba de incorporar. Muy bien, entonces le incorporamos su voto, por favor. Ya pregúntele, señora secretaria, cómo vota el diputado Garín. Estamos votando en general el proyecto. A favor. Gracias. 9. Muy bien. Ahora sí le vamos a dar la palabra a Camila Flores, diputada, por favor. Gracias, presidente. No, me gustaría, por una cuestión, digamos, técnica, pedirle a la señora secretaria de la comisión si es posible leer la indicación del diputado Ibáñez y finalmente cómo quedaría lo que debiéramos aprobar o rechazar en esta sesión. Eso era lo que iba a hacer. Muy bien. El artículo único del proyecto. Antes de eso, Maite, le vamos a dar la palabra a don Pepe Out. Muy bien. Don Pepe, por favor. Simplemente para decir que la indicación tiene todo sentido, porque el proyecto obviamente no refiere a este estado de excepción en particular, y por lo tanto señala que dentro de los 7 días corridos, luego de declarado el estado de excepción, ha de informar el presidente. Pero como eso ya ocurrió
Es decir, pasaron lejos los 7 días desde marzo en que se declaró. Lo que está proponiendo el colega Ibáñez es una disposición transitoria que hace alusión a este estado de excepción constitucional específico, señalando que los 7 días correrán desde la publicación de esta ley y no desde el establecimiento del estado de excepción. Por lo tanto, creo yo, complementa para que tenga efecto ahora, si no, no lo tendría. Si no, lo tendría con la renovación del decreto de estado de excepción. Muchas gracias. Maite va a hacer lectura entonces de la indicación. Artículo único. Ya. El presidente de la República, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, podrá utilizar las facultades que éste le otorga con el objetivo de asegurar el uso prioritario de agua para consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia en cantidad y calidad adecuadas al contexto de calamidad pública que hubiese motivado la declaratoria. Dentro de los 7 días corridos siguientes a la entrada en vigencia del decreto que declara el estado de catástrofe, el presidente de la República deberá informar sobre el empleo de esta facultad y las medidas que adoptará. La indicación dice lo siguiente, disculpen, pero la tengo en digital. Si don Diego me puede ayudar. Yo la leo, la tengo aquí. Por favor. Voy, deme. Parece que estamos igual. Ya. Ahí está. Durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública a propósito de la pandemia COVID-19, o sea, esta, declarado por Decreto Supremo número 104 del 18 de marzo del 2020, y a tiempo que este sea prorrogado, el plazo de 7 días establecidos en el artículo único se contará desde la publicación de esta ley. Muy bien. Esa es. Muy bien. En votación, entonces, el proyecto con la indicación. El artículo único con la indicación. Maite, tome usted la votación. De inmediato, señor. Señora Linco, señor Álvarez. Apruebo. Señor Out. A favor. Señor Espinosa. A favor. Señora Flores. A favor, secretaria. Señor Fuensalida. Señor Garín. A favor. Señor Ibáñez. A favor. Señor Jürgensen. A favor. Señora Leuquén. Señor Noman. Señor Núñez. A favor. Señor Asensio. A favor. 9 a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Diputado informante, despachado el proyecto, diputado informante, sugiero que alguien que esté en Valparaíso, no sé, salvo, Diego puede hacerlo, ¿no? Sí. Diego. No tengo problema. ¿Sí? No hay problema. ¿Les parece que Diego Ibáñez sea el informante del proyecto? Sí. Muy bien, así se acuerda. Muy bien, pues, vamos a darle las gracias a Óscar Cristi, a doña Patricia Muñoz, ¿ya? Vamos a darle gracias también a don Ramón Quirós, y a las señoras y a los señores diputados, además de los funcionarios que han trabajado esta tarde en la Comisión de Recursos Hídricos. Me disculpa mi querido amigo Fidel Espinosa, a quien no le había dado la bienvenida, que está un poquito enojado conmigo, pero le doy igual la bienvenida desde acá. Muchas gracias, y entonces por haberse cumplido el motivo de la sesión, se levanta, ¿ya? Que estén bien, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Iván. Thank you.